Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en esta oportunidad en Puerto Madero, en una de las sedes de la UCA. Estamos con Agustín Salvia, con el director del Observatorio de la Deuda Social que dirige aquí, que es un organismo muy prestigioso. Eduardo, ¿recuerdan ustedes, recuerdan nuestros televidentes también, que en épocas en que el INDEC no era demasiado creíble, los índices que hacía Agustín Salvia se tomaban como referencia prácticamente para hacer cualquier tipo de informe? Está Salvia aquí, le agradecemos habernos recibido. Eduardo, le voy a preguntar a Salvia, claro. Bueno, ¿qué reflexión hace acerca de los últimos datos de desocupación que hemos tenido y que muestran que se ha incrementado lamentablemente la desocupación en la Argentina? A ver, sí, con respecto, los datos que sacó el INDEC fueron correspondientes al último trimestre del año pasado, así que todavía un poco desactualizados con respecto a lo que ha ocurrido en este semestre, en este primer trimestre del año. La comparación con respecto al año anterior marcaría que un incremento importante de casi 3 puntos en el índice de desempleo, del desempleo abierto, que implica a la población que está abiertamente buscando trabajo. Ahora, también encontramos que en esos mismos indicadores hay datos de una proporción importante de desalentados, de población que básicamente no tiene trabajo y ya no busca porque efectivamente no cree que lo puede encontrar. Incluso dentro de los desocupados tenemos dos grupos. Tenemos el grupo, un 50% del crecimiento del desempleo en Argentina en el último año se habría debido a población que comenzó a buscar trabajo, que antes no tenía trabajo, porque bueno, jóvenes o mujeres en términos de necesidad o de salida al mercado de trabajo, que básicamente no encontró empleo. Y otra parte de ese desempleo que se incrementó tiene que ver con la población que fue expulsada de los trabajos que tenía, fundamentalmente construcción, servicio y algo de industria. Y en tercer nivel de análisis, uno lo que puede detectar en estas estadísticas oficiales, es el aumento de la precariedad laboral, del subeempleo, de la subocupación horaria, del trabajo precario, asalariado, no registrado. Y los datos que nosotros tenemos desde el observatorio, también correspondientes al último trimestre del año, marcarían la misma tendencia. Un aumento de la marginalidad laboral, de quienes hacen changas, no tienen un trabajo estable, de quienes lo tenían y lo perdieron y siguen trabajando con algún empleo precario, eventual, y básicamente con ingresos mucho más bajos que los que efectivamente permite necesitan las familias para efectivamente resolver los problemas de pobreza. De ahí también el aumento importante que se registró en la pobreza durante el último semestre del año. Bueno, Salvia, lo dejo en diálogo con Eduardo Feynman y toda la mesa en A24. Bueno. Gracias, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Hablábamos hoy a la mañana por Radio La Red. Le agradezco infinitamente. ¿Cuál es el número más complicado que usted está viendo en esta última medición? El número indicado del 9%, que en realidad ya yo creo que estaría llegando en este momento ya a los 2 dígitos, al 10% de desempleo, implica que 1 de cada 10 personas que buscan trabajo, tienen un trabajo en Argentina, es decir, de la población económicamente activa, está fuera absolutamente del mercado de trabajo. Pero que esa cifra en realidad oculta otra, que es que hay un 23-25%, 1 de cada 4 argentinos que tendrían posibilidades de trabajar, que no trabajan en un subempleo, buscan trabajo, están desalentados. Es decir, que la Argentina hoy por hoy está descartando a 1/4 de sus capacidades productivas sin poder aprovecharlas para la producción de riqueza colectiva, de riqueza social. Entonces, hablar de un país que desaprovecha a 1/4 de su población en materia económica y que al mismo tiempo genera estas situaciones de exclusión y de pobreza, está hablando de un problema estructural, más allá de una coyuntura de un ciclo económico. De un problema estructural que va a requerir no solamente de bajar la inflación, sino de empezar a crecer para que la gente tenga oportunidades de empleo, trabajo y de proyección y de futuro, a través ya no de un programa social, sino con su propio esfuerzo y trabajo. O sea, hoy veo una cifra dolorosa. Claro. 1/4 de la Argentina parece sobrarle al sistema económico y social argentino. Ok, a ver si entendí bien. En ese 1/4 de la población está la gente que hace changas y la gente que busca un empleo y después se cansó de buscarlo, o porque no lo encontró o porque no le daba la plata para seguir buscándolo. Exactamente. Desalentados, gente que hace changas, trabajos y empleos eventuales. Al mismo tiempo también tenemos a quienes hacen algún trabajo, a ver, pongamos ejemplos, vendedores ambulantes, limpiavidrios, estos que
servicios eventuales, o situaciones que personas que están desalentadas en su casa y que ya ni siquiera buscan trabajo porque tampoco tienen los recursos monetarios ni psicológicos para buscar trabajo, sabiendo que no lo van a encontrar. Porque buscar trabajo, Salvia, ir a buscar trabajo también es un trabajo. Y es un trabajo que sale mucho dinero, digamos. Para aquel que no tiene dinero y no tiene empleo, qué sé yo, 2 colectivos más un tren, venir por ejemplo, a la capital o a cualquier otro lugar, más la fotocopia del currículum cada vez que lo tiene que presentar, que todo eso suma y es mucho dinero. Más arreglarse la ropa, más comprar la presentación con la cual hay que, efectivamente, y un costo emocional, no solo económico, significa un costo psicológico en un contexto de depresión, de ansiedad, de desánimo general, lo cual implica también que todo ese esfuerzo básicamente muchas veces se desiste, se desalienta, y mucho más cuando no hay una demanda, cuando no hay señales de crecimiento económico, cuando no hay señales de reactivación económica, cuando las señales son por el contrario, que siguen aumentando los precios y que el empleo no parece Sin embargo, moviéndose en ¿sabe Argentina. qué, Agustín? Yo sé de empresarios que buscan empleados y no los encuentran. Por ejemplo, en las economías, cuando hay una cosecha, hay gente que no se presenta. Y la gente que se presenta, dice, yo quiero estar en negro, porque yo, como ya tengo el plan, yo quiero estar en negro. O sea, esas situaciones también se dan. Sí, yo diría que, Eduardo, en contextos como los actuales esto tiende a disminuir, ¿no? La gente efectivamente muchas veces puede querer estar en negro porque el ingreso con el cual se le paga ese trabajo es muy bajo y compensan con la ayuda social o la asistencia social. Pero más aún porque pensemos que el 50% de la fuerza de trabajo en Argentina, de los que están ocupados, de esos que tienen el privilegio de trabajar, aunque sea en forma precaria, pero el 50% gana menos de 18.000 pesos. ¿Bien? Perdón, repítame esa frase. Ese número que es muy importante. Claro, que el 50% de la población del que trabaja gana menos de 18.000 pesos. 18.000 pesos. Entonces, tenemos... esta es la situación de la Argentina. Es decir, y el 50, básicamente, perdón, y el 50 restante, ¿cuáles son las categorías? Y bueno, no, tenemos segmentos que son obreros calificados, o obreros o empleados calificados, o del sector profesional, técnico profesional. Esos segmentos tienen la posibilidad de ir ganando una media de ingresos de 25.000 pesos, 28.000 pesos. Obviamente, ¿y ese qué porcentaje es? O 100.000. ¿Qué porcentaje es 25.000 pesos? Que ganan 28.000 pesos. ¿Cuánto es? ¿Qué porcentaje? Bueno, hoy por hoy el 35-40% de la población está en esas categorías. El 35%, ahí ya el 35%. Ya tengo el 85%. Por debajo de 35.000. Por debajo de 28.000. De 28.000. Sí. O sea, el 85% está por debajo de 28.000. Sí, esa es la realidad de nuestro sistema. Esa es la realidad. De trabajo y los precios que suben y no dejan de subir. Y la pobreza que también aumenta en ese contexto. Tal cual. Ahora, a ver, tenemos dos grandes problemas. Tenemos un problema inflacionario que efectivamente está afectando fuertemente las remuneraciones y tenemos un problema de crecimiento. No estamos creciendo en los últimos 8 años. Más allá de algún repunte que ha habido en algún ciclo particular de alguna crisis, no crecemos desde el año 2011. Y mantenemos tasas de pobreza que se mantienen alrededor, en términos de ingresos, de alrededor del 30%, con un punto menos o un punto más durante todo ese periodo. Y experimentamos una situación de pobreza estructural, de segmentos excluidos de la sociedad, tanto del trabajo como de la vida social, en forma importante en casi un 20% de la población. Bueno, todo esto constituye un sistema social complejo en donde básicamente no solo va a haber que bajar la inflación, no solo va a haber que crecer, sino también va a haber que poner en la agenda pública políticas de desarrollo. ¿Sabes qué, Agustín? Menos programas sociales cuando estos no se necesitan y muchas más oportunidades de empleo cuando estas son justamente buena parte de las demandas sociales hoy pasan por tener un buen trabajo o un mejor trabajo. ¿Sabe qué, Agustín? También a esto le agregaría en este último año y medio más o menos la gran cantidad de venezolanos que vinieron a la República Argentina. Se calcula 150.000 más o menos. Y yo veo a la gran mayoría encontrando trabajo y trabajando.
Sí, Eduardo, ahí pasa un fenómeno muy particular. El fenómeno se concentra fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, Sí, en el primer cordón del conurbano, ¿no? Sí. Hay algunas ciudades del interior, pero fundamentalmente se concentra en la ciudad de Buenos Aires. Los venezolanos que vienen tienen un nivel de calificación alta y trabajan por remuneraciones más bajas que las que trabajan la media de esos mismos profesionales en Argentina. Obviamente vienen con una gran voluntad de trabajo y con una gran necesidad de trabajo. También es cierto que en la Argentina, para esos mismos sectores medios de clase media, con incluso formación, con alguna formación técnico-profesional, las expectativas de remuneración están por arriba de esos 18.000, 15.000 pesos que estábamos hablando. Y muchas veces estos compatriotas, esos latinoamericanos que vienen, básicamente venezolanos con niveles de calificación media-alta, consiguen empleos que tienden a estar por debajo de la media de esos niveles de calificación. El cuadro es complejo y ocurre en la ciudad de Buenos Aires, donde es uno de los lugares donde tiene más baja tasa de desempleo a nivel nacional. Sí, señor. Siguiendo con el tema del salario, porque me encantó esto del 50%, es tremendo, ¿no? Me encantó dividirlo de esta manera, ¿no? El 50% del que trabaja gana no más de 18.000. El 35% gana entre 25 y 28.000. Entre 30.000 y 50.000, ¿se sabe qué porcentaje de argentinos trabajadores hay? No, bueno, básicamente puede seguir reduciendo, pero si nos estaba quedando el 15%, tendríamos otro 10%, otro 7%. ¿Cuánto? 7. ¿Un 7%? Sí. Pongámosle un 10. El 7% restante, si se lo digo de otra manera, el 10%, digamos de esta manera, el 10% de los trabajadores en Argentina es el que gana con un salario de más de 70.000 pesos, ¿no? Hasta ahí llegaría el nivel. Y que es la población que está en el 10% o 20% de la pirámide social. Uh-huh. Y, ojo, no se es rico, ¿no? No, los ricos claro. Y no se es rico, ¿no? Pero se tiene un salario que básicamente permite un ingreso que permite, niveles o condiciones de vida relativamente aceptables. Mucho más cuando en esos mismos hogares tal vez son dos las personas que aportan ingresos. Claro. Realmente técnicos profesionales en donde la mujer también aporta y duplican sus ingresos a partir justamente del doble trabajo. Claro. Situación que muchas veces no pueden tener los sectores más pobres, que básicamente apenas rayan con un trabajo y un programa social, o una changa, programa social, y básicamente logran apenas llegar a los 8.000, 10.000 o 15.000 pesos, que justamente los coloca en la situación de pobreza o incluso de indigencia, de pobreza extrema. Claro. Agustín, yo le quería preguntar lo siguiente en cuanto a la educación. Cuando uno ve los números, ve que el desempleo es alto entre los que completaron la primaria, sigue siendo alto entre los que completan la secundaria, y realmente se reduce la probabilidad de estar desempleado recién cuando se completa la universitaria. ¿Es así esto? Es así, sí. O sea, con la secundaria no alcanza. ¿No? Con la secundaria no alcanza. No alcanza, no. O la secundaria con una formación técnica puede servir, pero buena parte de lo que estábamos hablando recién, también cuando vienen los venezolanos u otros trabajadores, vienen con ciertos oficios, ciertos expertices o formación técnico profesionales que hacen que sean muy demandados por el mercado. Mientras que la situación, cuando no se tiene eso, cuando solo se tiene una secundaria, y mucho más una secundaria que no está formada o orientada al trabajo, básicamente una secundaria de bachiller o enciclopédica, las limitaciones de los jóvenes con esos recursos educativos es muy alta. Es decir, no alcanza la secundaria porque tampoco esta habilitó para insertarse en el mercado de trabajo y llevar adelante una oferta productiva que genere valor o que tenga niveles de productividad que favorezcan la generación de esos empleos.